¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la 17ª emisión de Dios en la Actualidad. El tema de hoy, que será continuado en la próxima emisión, es el oficio de escritor, que, ya viene siendo anticipado en todos los programas anteriores porque siempre acababan con la lectura de un poema e incluso ha habido alusiones a lo artístico. En la emisión anterior, de hecho, en la segunda parte del tema Verdaderamente Libres, vimos un video de la película Descubriendo a Forrester que tenía que ver con la enseñanza de la labor literaria. Y en este caso tiene un condimento muy especial el programa Dios en la Actualidad porque es la primera emisión con invitado. Tenemos la muy honrosa visita del señor Pablo Semadeni, historiador, escritor, editor, filósofo, gran persona, bueno, un gentleman, como dicen los británicos. Gracias, Marcos, por la invitación. Muchas gracias. Él es el jefe editorial, el director de la editorial Mirador, y vamos a reflexionar sobre la experiencia del autor de literatura principalmente, el escritor de literatura quizás, pero puede ser amplio, ¿no? El espectro. Amplio, en mi caso soy más que nada narrador, ¿no? Me dedico más a la prosa que a la poesía, por ejemplo, en cuanto a los géneros. También algo de ensayo, ¿no? Y sí, porque sos historiador, ahí... Es un horizonte, sí, asociado, ¿no? Lo que es el conocimiento de la sociedad, de su pasado, y los gestos ensayísticos que puede hacer un intelectual sobre la época, ¿no es cierto? El ensayo, en muchos casos, es bastante literario también, ¿no? Lo es, un gran género el ensayo, como la crónica, es literario, de eso se trata, de un ensayo. Si bien tiene todo un trasfondo, ¿no es cierto?, acontecimental de la sociedad, siempre queda como una ventana abierta, como un enigma, ¿no?, en los buenos ensayos, que por ejemplo es un género muy, muy cultivado en América Latina. Grandes ensayistas como Octavio Paz, Ezequiel Martínez Estrada, ¿no es cierto?, hicieron grandes aportes a la cultura a través de ese tipo de género y de libros. Y que eran, al menos en el caso de Octavio Paz, eran a su vez literatos, en el sentido de que escribían prosa y poesía. Grandes literatos, altas plumas que en algún momento de su producción, además de cultivar la poesía o alguna novela, también sintieron la necesidad de encontrar ese vaso comunicante, ese plasma tan fértil, ¿no?, como es el ensayo, precisamente. Y la comunión entre el ensayo y la obra literaria es importante que la destaquemos porque vamos a leer algunos pasajes y analizar una obra, una publicación de Pablo Semadeni que se llama El oficio de escritor y Otro Mundo, son dos títulos. El oficio de escritor es un ensayo y Otro Mundo es una novela. Vamos a dar inicio a nuestra conversación, a nuestro análisis del oficio de escritor, mirando un video, una síntesis de una entrevista a Jorge Luis Borges, que era ensayista, aparte de poeta y narrador. Sí, sí. Jorge Luis Borges, que le hizo el entrevistador español Joaquín Soler Serrano en su programa A Fondo, en el que entrevistaba a muchos escritores. Y bueno, esto nos va a dar pie. Vamos con la entrevista. Usted es un monumento vivo de inteligencia. Usted es un hombre del que se ha dicho que es todo mente. Yo creo que es una exageración. Yo creo que sí, ¿eh? No porque su mente no sea una mente genial y cósmica, sino porque usted es también un cuerpo, y es un cuerpo sensible. A usted le han acusado de ser un hombre frío, maestro. No, eso es falso. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre muy sensible. Ahora, cuando escribo, trato de, tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos,
y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frialdad, pero no es así, es lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Yo pienso que convertir los sentimientos en matemáticas es realmente algo muy complicado y muy hermoso. Que la tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Porque diríamos entonces que los sentimientos o que la sensibilidad son cosas primarias, elementales, que vienen dadas al ser humano en el propio hecho de nacer, de existir. Sí, pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, el gozoso deber muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras, fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente está recibiendo algo del mundo externo, y todo eso tiene que ser transmutado, y será eventualmente transmutado. Y en cualquier momento puede llegar esa revelación. Es decir, que el poeta no descansa, está trabajando continuamente, cuando sueña también. En mi último libro, La moneda de hierro, hay un poema que yo compuse en sueños. No es muy valioso, pero, en fin, ofrece esa curiosidad psicológica. Yo lo dicté al día siguiente. Ajá. Y no supe si tenía algún valor o no. Y al cabo de unos días, pedí que me lo releyeran y comprobé, en fin, que era un poema decoroso, que podía publicarse, sobre todo explicando que era un regalo del sueño. No, porque una vez escrito algo ya está lejos de mí. Cuando yo escribo, yo lo hago urgido por una necesidad íntima. Pero yo no pienso, digamos, en un público selecto o en un público, digamos, de multitudes. No pienso en ninguna de las dos cosas. Pienso en expresar lo que yo quiero decir y trato de hacerlo del modo más sencillo posible. Es un error suponer que todas las palabras del diccionario pueden usarse. Hay muchas que no pueden usarse. Por ejemplo, en el diccionario usted ve como sinónimas la palabra azulado, azulino, azuloso y creo que azulenco también. Pues la verdad es que no son sinónimas. La palabra azulado puede usarse, es una palabra común, digamos, que el lector acepta. Entonces, si yo pongo azuloso o si pongo azulino, no, es una palabra que mira en dirección contraria, como decía Stevenson. Es decir, que realmente la única palabra que puede usarse es azulado, porque es una palabra común que se desliza con las otras. Vimos entonces el fragmento de esta entrevista a Jorge Luis Borges, un compilado de pedacitos de esta entrevista. Se mencionan unas cuantas cosas, pero ¿cuál te resultó más llamativa, Pablo? Y me resultó llamativo el tema de que un artista permanentemente está con las antenas desplegadas, ¿no? Que no descansa, continuamente está de algún modo sintetizando los elementos que lo rodean, los elementos de época, ¿no es cierto? Que puede ir de algún modo plasmando de manera provisoria en un cuaderno, en una libreta, y todo eso es el cúmulo, el sedimento de una obra, ¿no es cierto? Una gran obra, un gran edificio se construye con esos pequeños materiales, anotaciones, sueños, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo decía el maestro Borges, de que hay que tener casi un estilo de vida, ¿no es cierto?, para poder recuperar esta atmósfera, ¿no es cierto?, que rodea a un escritor o un artista. Ahora yo voy a leer algunos pasajes iniciales de este hermoso, verdaderamente hermoso y útil, diría, ensayo de Pablo sobre el escritor, útil principalmente para los escritores, pero también para los amantes de la literatura que se interesan por conocer ese mundo, ese trasfondo psicológico, vivencial del escritor, porque imagino que tu interés
analítico sobre la figura del escritor no solo viene porque vos ejercés el oficio de escritor, sino también por tus lecturas, ¿verdad? Por tu interés en conocer a los cómo piensan o cómo son los escritores, ¿no? Sin duda, en lo que es de algún modo la conformación de la lente o el giro de un escritor, sin duda las lecturas son uno de los materiales primarios, ¿no? Pero no los únicos. Precisamente el escritor yo lo entiendo como un oficio mundano, que tiene muchas metáforas con el mundo, por ejemplo con un obrero, que también va levantando su pared, con poesía, con sabiduría, con esfuerzo, o una ama de casa, ¿no es cierto? Es una forma de estar sobre el mundo. Claro que la peculiaridad del escritor es que trabaja con los símbolos, como decía Borges, ¿no es cierto?, con el material de la memoria social. Es un testigo y relator de su tiempo, de una época o de una clase social. En ese conglomerado se va formando el alma de un escritor y la obra de un escritor, que es lo que va a expresar. Las lecturas, como vos decís, son muy importantes, también el trato, ¿no es cierto?, con otros colegas, la camaradería literaria, recomendaciones de lecturas, asistir, por ejemplo, a los lugares gregarios donde la literatura se expresa, ciclos de poesía. El escritor de algún modo va recorriendo todas estas redes, ¿no es cierto?, del sistema literario. Algunos pueden también elegir formarse en un taller literario que hoy en día está muy casi de moda, ¿no es cierto? No obstante, yo siempre digo que el escritor se forma en la vida, que es donde le llegan las cosas más profundas, ¿no es cierto? La vida misma es la que de algún modo, a pesar de todos estos elementos importantes que rodean a un escritor, es a lo que tiene que ser fiel el escritor, ¿no? El artista. Es muy interesante que varias de las cosas que Pablo acaba de decir están en el libro, en particular esta fuente diversa de aprendizaje, que no solamente se da con las lecturas, sea de literatura o de libros como este, que hablan del oficio de escritor, sino que también se da con el compartir con otros artistas, con otros escritores, aunque a veces se da una cierta hostilidad hacia eso, ¿no? Sea por competencia o por no querer ser demasiado influenciado. Puede darse que uno, por cuidar su propia creatividad única, no quiere... Sí, hay celos y somos grandes ególatras, ¿no? Un escritor también, como un artista, necesariamente debe sentir que algo tiene valioso para expresar, ¿no es cierto? Lo que es contraproducente es que ese movimiento natural de un espíritu, que lo necesita como resorte y como impulso, de algún modo elevarse de cierto tipo de escenario prosaico, ordinario, termine convirtiendo esa escena cultural en islas, ¿no es cierto?, en guetos. Yo creo que y podría ser un diagnóstico para la cultura contemporánea, si uno aproxima o aleja la lupa, cómo está conformado en base a islas, guetos, que a veces no tienen comunicación entre sí. Y eso es empobrecedor, además de los celos y de las triquiñuelas, te diría, del campo literario, de postergar a un escritor, de resaltar a otro, porque también hay cierta materialidad y ciertos intereses en torno al campo de la literatura, ¿no? Ciertos gustos, estéticas, pero yo creo que un movimiento de segregación, ¿no es cierto?, y de no abrirse a los vientos sociales, termina empobreciendo la cultura en general. Esta es una época para precisamente abrir las ventanas y mirar más allá, ¿no es cierto? Bueno, eso yo valoro de este ensayo de Pablo, porque siento que no inspira, no evoca esa competitividad que a veces quizás el escritor padece al ver a las grandes obras, los que han hecho bien la labor literaria y los que no, y siempre tener ese temor de escribir o de compartir la propia obra, porque no habría ya lugar para uno en esa mesa con anfitriones o huéspedes tan distinguidos. Pero vos casi no haces críticas de obras, no comparás obras, sino que
parece que tu mirada sabia, amorosa, va hacia la persona que decide dedicarse a la escritura y lo que padece, lo que Claro, goza. eso es sagrado. Sí, el receptáculo de cada uno. Sin duda existen maestros que han tallado muy fuerte, que uno lo ha cultivado y que legítimamente en un tiempo ha recibido algún tipo de influencia. Pero esa influencia, naturalmente, con el ejercicio, la práctica y el mundo mismo, se va acomodando. Y va surgiendo lo que es, lo que se puede decir, la personalidad, el temperamento o el estilo de un autor. Ese es un proceso muy lento, que a veces cuaja y a veces no. Es un misterio definir eso, ¿no? En el mientras tanto, claro, está todo este camino que vos decías de formación de un escritor, de intercambio con las tradiciones. Las tradiciones son muy importantes, por ejemplo. Tener un mapa, un itinerario de lecturas, por ejemplo, y no perder el tiempo, empezar precisamente por los cimientos de los espíritus, ¿no? Para después, como un árbol, ¿no?, poder ramificarse y aportar lo que uno tenga que aportar en cada caso, ¿no? Voy a aprovechar la circunstancia para comenzar por el principio. El oficio de escritor, les recuerdo, es el nombre del ensayo, y también por eso he querido que el tema de nuestro programa sea el oficio de escritor. Está dedicado a los que vengan y a Miguel Grimberg. Miguel Grimberg lo hemos mencionado ya en algunas oportunidades en este programa. De hecho, al final de una de las emisiones se ha recitado un poema de Miguel Grimberg, y es alguien significativo para vos, Miguel Grimberg. Para vos también. Para mí también. Es un intelectual argentino de larga trayectoria en el periodismo cultural, con el rock nacional, con el ecologismo, como ensayista, en la espiritualidad y también en la literatura, en la poesía. Un hombre generoso e inspirador, fundamentalmente, un hombre que a uno le permite desplegar las alas y que le aporta un sustento, ¿no? Materiales, autores, realmente una gran plataforma para proyectarse. ¿Y por qué a los que vengan? Y a los que vengan tienen que ver con los que de algún modo van a seguir nuestros pasos como escritores, como testigos, como relatores. Es de alguna manera transmitir esa posta y esa responsabilidad, porque también a veces se acostumbra a que la literatura o la escritura es un paseo lúdico por las cosas. Sin embargo, para mí es casi un sacerdocio. Yo diría que es algo serio, ¿no? Que puede haber sin duda aspectos festivos, experimentales en una literatura. Bienvenida sea, porque eso genera enigmas, paradojas, riqueza, ¿no? Y nuevas posibilidades para que el mundo vuelva a proyectarse. Un escritor como un poeta no es un ser ocioso, puede crear mundos. Un poeta puede generar una revolución, puede abrir un mundo nuevo. Por eso yo creo que es algo serio, ¿no es cierto? Y a los que vengan está dedicado de algún modo a aquellos que vendrán detrás de nosotros para que continúen. Hay una especie de afecto paternal, entonces, me parece, en tu ensayo, casi como cuando uno dice, con mis hijos voy a ser el padre que no tuve. Entonces, como decir, con los que vengan quiero que reciban tal vez una palabra, un consejo que no sé si vos lo tuviste, no sé si vos en tus comienzos tuviste el apoyo de esta clase de consejos. He tenido personas que me han ayudado, Miguel Grimberg entre ellos, y uno en definitiva es un servidor. También esto es un servicio. Yo creo que un escritor tiene que estar cerca de las cosas del mundo, ser fiel a eso. Puede tener estilos de vida divergentes, digamos, chispeantes, pero yo creo que la sensibilidad de un escritor está en no alejarse mucho de esas cosas. Por lo tanto, es un oficio humilde. Es un oficio, yo como lo entiendo, perfectamente apegado a las cosas del mundo. Claro, somos equilibristas entre el espíritu en el mundo, si no nos acabaríamos en el plano inmediato de la vida. Somos grandes equilibristas los escritores. Entonces vos no sentís que tu oficio como escritor está, por decir así, fuera del engranaje, sino como parte del engranaje social y del está en un entrelugar. Social. Está en un entrelugar. Fíjate que además soy historiador
y algo más llano como es la historia pedestre, que da cuenta de los hechos del pasado y a través de los documentos crea verosímiles sobre esa realidad pasada. Bueno, eso también fue una impronta muy fuerte en mi formación, ¿no? Mi trabajo como historiador, pero en el caso, insisto, del arte, yo creo que de algún modo tiene que emanciparse, tiene que poder elevarse de ese peso de la inercia, ¿no? Y crear nuevos signos, como decía Borges, ¿sí? Voy a ya dar el primer pasaje del libro, acá lo pueden ver, para que corroboren que la dedicatoria es tal cual como yo la mencioné. Dice, características del oficio de escritor. Voy a ir leyendo algunos pasajes porque hay pensamientos muy ricos contenidos ya en las primeras oraciones. La escritura es un oficio terrestre. No se diferencia demasiado de los quehaceres de un raso obrero. Entre la escritura y las vulgares fatigas del mundo se tejen numerosas metáforas, aunque la particularidad del escritor es que trabaja con el lenguaje y con la memoria social ampliada. Esto es lo que decíamos del sistema de un engranaje. Vos ves una proximidad entre la labor del escritor y la de, como das el ejemplo acá, un raso obrero. Pero, bueno, obviamente el escritor trabaja con algo distinto que el obrero y en este caso decís con el lenguaje y con la memoria social ampliada. ¿Qué es eso de la memoria social ampliada? Bueno, mira, cada escritor tiene su temperamento y su formación, ¿no? Algunos pueden estar más apegados a una tradición social, digamos, histórica, política. Otros, por ejemplo, pueden tener un movimiento, decir, yo me separo de esto y es como que trabajan en pequeñas campanas de cristal, ¿no es cierto? Yo creo que no se puede cuestionar a uno o al otro, sino los resultados, ¿no es cierto?, de su ejercicio literario. La memoria social ampliada, en mi caso, en mi temperamento como escritor, tiene que ver con todas esas voces, todas esas memorias, todos esos proyectos, esas utopías, fracasos, alegrías, dolores, porque también un escritor es un canal, ¿no? Un medium de una sociedad, una época, y de las alegrías y tristezas más chiquitas, las que se descubren en la parada de un colectivo, en mi caso, mirando a través de un ventanal, en un café, caminando por un barrio anónimo. Yo siempre fui fiel a eso, pero es mi sensibilidad. O sea que no hay una verdadera distinción entre lo que se podría decir memoria individual que memoria social. No hay un intento tuyo por acceder a esa memoria social, ya la individual sería de por sí social. Claro, es un entrelugar, está imbricado mi vida personal, el molde que me ha tocado transitar, pero como un reflejo está la cuestión social, y más en nuestros países, como es Argentina, que tiene una historia tan desgarrada, ¿no es cierto? Siempre las memorias, las crónicas. Es como que también un escritor no le cierra el mundo, está insatisfecho con este mundo, por eso intenta, ¿no es cierto?, superar la misma realidad a través de una obra de arte. Ese es un programa de América Latina, ¿ves? El tema del realismo mágico, por cómo está el bajo fondo de la historia y la literatura. Y el escritor es un equilibrista entre esos vientos, individuales, históricos, sociales. Va decodificando y de algún modo seleccionando muy pulcramente, ¿no es cierto?, qué tipo de material va a colocar, qué pincelada, si va a ser personal, si va a ser social, ¿no? Vos entendés lo que es el proceso interno, ¿no? Porque ahí me pregunto, ¿no? A veces en la intención que pueda tener un autor en que su obra sea relevante para los demás, que pueda conectar con las necesidades o búsquedas de los otros y cuanta más gente pueda emocionarse, disfrutar y sentirse identificada con esa obra mejor, ante esa voluntad de un acceso amplio a la sociedad y a lo que podríamos decir la conciencia o la memoria social, no tiene que renunciar a lo más individual e íntimo de sus fantasías, o es que está todo unido. No, ¿por qué debería renunciar? No, yo creo que en algunos casos un escritor puede censurar algún aspecto de su biografía personal,
pero yo soy de la idea de que hay que ser fiel, ¿no es cierto?, a esas señales y huellas que va dejando la vida, que es el aliento, ¿no es cierto?, que uno tiene. Insisto, capaz que ahí está lo más valioso, más que las lecturas, que sin duda son importantes, y los diferentes circuitos, ¿no?, el mundo de las revistas, de las editoriales. Yo creo que en esa pequeña huella está el artista y el escritor en potencia. Yo creo que en mi caso siempre he sido fiel a eso, ¿no? El oficio de escritor tiene su propia idiosincrasia y cosmovisión, como asimismo núcleos de sociabilidad y de reconocimiento. El escritor es, ante todo, un testigo de su tiempo, plasmando sobre el papel su testimonio, su visión pasmada de la vida. De hecho, al escritor le duele la realidad que le da forma y contiene. Diríamos que se encuentra insatisfecho con ella y por ello escribe. Así, intenta conjurar el entorno que lo rodea como un demiurgo pretende transmutar el orden físico e ideal de los acontecimientos. Esta espina molesta que lleva clavada en el alma, el escritor es la que lo impulsa a trabajar, intentando acomodar los avatares del hombre, ya sean individuales o colectivos. Esto es lo que hablabas de la memoria social, de esta insatisfacción. De esa misión que tiene el escritor. Entonces, pienso, ¿no?, un líder político que, por ejemplo, ahora estamos más o menos cerca de las elecciones presidenciales, suponiendo el caso de que gana la oposición, ¿no? Entonces, tiene que lidiar con lo que ha dejado el gobierno anterior y decidir qué cambios realizar, hacia dónde hacer el viraje. Y en el caso del escritor, ¿cómo propone esa alternativa? ¿Cómo ofrece para sí mismo y para los demás ese viraje de lo que ha quedado, de lo que le ha sido legado, por decir así? Y bueno, ese es un tema que estudian mucho los académicos, que es la cuestión de los virajes estéticos, ¿no? Las corrientes literarias, los quiebres y rupturas, las vanguardias, el tradicionalismo, el academicismo. Hay épocas más propicias para giros, ¿no es cierto?, emergencias o asesinatos de los padres, entre comillas, ¿no?, de parricidio, como se hizo en su momento. Así que esos son fuerzas muy profundas, generacionales, históricas, y a su vez de estímulos, ¿no? Porque la literatura es una viajera espléndida, está abierta a las elaboraciones de otra patria o de otra cultura. Un tema muy interesante son los traductores, yo creo. Los traductores, yo creo que han hecho un aporte muy valioso y profundo, transmitiendo esos secretos, ¿no?, de un alma, un poema de Blake, por ejemplo, Rimbaud, en francés al castellano. Cómo han enriquecido, ¿no es cierto?, cómo van de algún modo transformando la cultura nacional, que podía ser incluso provinciana. Fíjate qué poder tiene la literatura. Todo eso va generando cambios, ¿no es cierto?, estéticas. Permitiendo el acercamiento de lo distante, sí, para que seguramente pueda aportar una visión que tal vez lo interno no tiene, o no llegamos a apreciarla justamente por ser cercano. Claro, o por ahí lo estaba elaborando de otro modo, dentro del marco de otra tradición local. Yo siempre defiendo a los traductores y creo que van a ser muy importantes. En antropología hay un término que es el passer cultural, el pasador cultural. En un tiempo de globalización y de tantas prevenciones y encierros y muros y movimientos políticos virulentos, yo creo que el oficio de escritor, o ya de intelectual, porque también cabría preguntarse sobre dónde están los intelectuales hoy, orgánicos como Sartre, como Gramsci, ¿no? Yo creo que tiene esa visión y tarea humanista de ser un pasador cultural, ¿no es cierto? No digo los intelectuales al poder,
pero sí creo que tienen hoy una tarea muy importante. Entonces es de alguna manera necesario que el escritor tenga cierto grado de autoconfianza, de confianza en su capacidad para aportar algo positivo al pensamiento colectivo, al alma colectiva. Es necesario que se sienta, que se la crea un poco. Sin duda, más que creérsela, tiene que estar firme sobre sus zapatos, tiene que levantarse todos los días a trabajar, tiene que tener hambre, no tiene que ser malevolente, tiene que ser un hombre de principios generosos, que es la manera de cobijar todas las cosas, ¿no es cierto? Trabajar sistemáticamente, leer reseñas. Claro, ¿cómo no va a estar con entusiasmo? Mirá, Marco, este mundo está huérfano. Precisamente, creo que Borges lo decía hoy temprano, hay que crear símbolos, decía. Bueno, ahí es tu mundo donde los signos, símbolos del mundo moderno y la modernidad tardía se están apagando. Y como decía Gramsci, otro gran escritor intelectual, que escribió en el exilio y encarcelado, en situaciones penosas, mirá vos qué escritor, en las peores situaciones escribió, decía que lo nuevo tarda en amanecer, ¿no? El viejo mundo muere y lo nuevo tarda en amanecer. Bueno, yo creo que hoy los intelectuales y los escritores tienen que tener hambre, mucha hambre, si no es imposible, si no te lleva la corriente, la moda, las tonterías. Pero al decir hambre, incluso hambre, cierto aislamiento. ¿Hambre de qué? Hambre. Y sería un hambre total, un hambre metafísico, un hambre de belleza, un hambre de poder crear otro mundo, que es una... Vos tenés un libro muy lindo que es para andar por encima del mundo, ¿no es cierto? Después vamos a hablar sobre él. Y ahí hago te preguntaría. Soledad, porque también es una conexión entre nosotros dos, pero el tema que estamos tocando ahora se presta para mencionar lo que mencionamos en un principio, que el libro que contiene este ensayo también contiene una novela, una breve novela. Sí, una novela. Una novela titulada Otro Mundo, y que decíamos antes de venir para acá que esta novela viene a ser como casi como un ejemplo puesto en situación literaria, que es una obra que describe las vicisitudes de un escritor también. Y un escritor que busca plantear este otro mundo. Vos también lo vivís así, según escribís, esta intención de generar eso nuevo. Pero sí, porque lo que hay, sinceramente, no me cierra. Yo no estoy haciendo ningún panfleto. Incluso podríamos hacer un manifiesto, porque esta época de manifiesto entre arte y política, ¿no? Yo digo, reunámonos como el protagonista de esa novela, Otro Mundo, que te acordás la trama, hay varios pintores, artistas, y se proponen superar la realidad misma, ¿no es cierto? Lo cual es un gesto, un exabrupto, pero también subversivo, ¿no es cierto? Vos rescatás el valor de la mirada del artista, ¿verdad? Yo creo que sí. Mira, yo tengo mucha fe y me he refugiado en los artistas, porque a grandes rasgos, si tendríamos que hablar sobre algunas dimensiones del alma humana, podríamos hablar del mundo político, del llano político que hoy ha encallado y es un rechinar de dientes. Están las cuestiones más de sensibilidad religiosa, está la ciencia y están los artistas, ¿no? Como grandes, digamos, constructos, ¿no es cierto? Sí. Espirituales. Y luego uno de asomarse a cada uno de esos mundos a veces encuentra cierto aire de provinciano, ¿no? De parroquianismo. Entonces yo creo que en este contexto histórico que vivimos, los artistas, los escritores, los intelectuales, sin exclusividad por supuesto, porque la historia se construye con muchos elementos, tienen un rol destacado. Porque a veces no se le confiere, no se le concede la seriedad que tal vez merece la mirada del artista, porque se lo confunde con lo irreal o con lo lejano a la verdad, a la objetividad. Por ejemplo, comparando la ciencia con lo que, del lado del arte, podría decirse la ciencia ficción. Sí. Uno puede entender fácilmente el valor de leer un libro de ciencia porque te aproxima a una, en principio, realidad de las cosas, pero un libro de ciencia ficción
que ya parte de la idea de ficción o de mentira respecto a la ciencia, ¿qué valor podría tener? No, por eso, a la ciencia la verdad no se la puede negar porque está aportando materiales positivos, no digo positivistas, como era antes la corriente del positivismo de Comte que pretendía ordenar, ¿no es cierto?, toda la sociedad con rigidez matemática. El hombre es parte de eso, pero también es espíritu, es Elan, ¿no? Entonces, insisto, incluso las tareas políticas históricas son importantes, pero si uno tuviera que hacer un movimiento estratégico de fondo, yo de algún modo siento la necesidad como escritor, como intelectual, de avanzar más allá de este escenario, a través de una novela, de una revista, como hacemos con un grupo de amigos, de un manifiesto, ¿no es cierto? Esa es mi espina molesta, esa es la espina que a mí me incita a escribir y a trabajar. Muy bien, yo voy a hacer una lectura de otro pasaje, ya como para ir concluyendo esta primera emisión, que me atrae particularmente el título, el llamado, porque, bueno, luego hablaremos un poco más de este otro libro que tengo acá, en el cual el mismo Pablo, en el prólogo, hace alusión a el llamado, a sentir el llamado. Y dice, todos los escritores reconocen el momento en que se sintieron llamados a ejercer este oficio. La vocación puede surgir tempranamente, por ejemplo, en la temprana niñez. Este es mi caso, por ejemplo, cuando intuí en la soledad de un paisaje que siempre iba a ser diferente y reservado. Luego el escritor se va a ir formando a lo largo de los años. Esta es una ventaja con respecto a otros trabajos mundanos, ya que se puede decir que los buenos escritores maduran con el tiempo. O sea que también vos referías a lo sacerdotal, a esa seriedad sacerdotal. Sí. Y al hablar de llamado, uno siente la nostalgia de lo espiritual, de lo místico, de lo profético, en que uno considera que lo que tiene que hacer no es un mero capricho suyo, sino que es casi una especie de responsabilidad con el destino. Sin duda, sí. Todo este tipo de tareas hay que tomarlo con responsabilidad, ¿no? Sin, por supuesto, ser grandilocuentes ni acartonados, porque, insisto, hay escritores que tienen un temperamento festivo, ¿no es cierto? Y que estas palabras les pueden resultar ajenos. Te pueden decir que ellos se sientan a escribir contentos, con ánimo lúdico, experimental, y pueden, de algún modo, concretar obras maravillosas del espíritu humano. Pero, bueno, en mi caso, mi temperamento es otro, ¿no es cierto? Porque me fui moldeando en otras experiencias de vida, incluso en cierto retraimiento y soledad, ¿no? No digo que el escritor, y es una imagen pasada de moda, ¿no?, sobre todo en este tiempo, que va a vivir en soledad en una cabaña. No obstante, yo creo que para este tipo de trabajo profundo y estratégico se necesita cierta distancia o perspectiva, ¿no es cierto?, del bullicio, por ejemplo, de tantos estímulos, de tanta hojarasca, de tanta cháchara y cloaca también, ¿no? Yo creo que esa distancia hay que dosificarla muy bien. Y a mí, por ejemplo, no me pesa estar temporadas en soledad. Es soledad relativa, ¿no? Porque uno está vinculado, pero es buen silencio. El silencio es redentor. El silencio habla a través de esto que decías, el llamado. El llamado puede ser místico, puede ser un duende como decía García Lorca, ¿no? Un duende que aparece y te cifra palabras y uno comienza a hacer un canal entre el espíritu, ¿no? Y escribe casi de manera automática. Bueno, ¿Un duende te referís a una especie de fuente de inspiración menos angelada? No, no necesariamente. Los duendes son leyendas. Acá en el norte chico nuestro hay muchos duendes. Y son seres muy graciosos, medios peticitos, orejudos, con sombreros, que siempre andan jugando con los niños. Es un artefacto de la cultura el duende, espiritual, ¿no?
Yo cuando hablo de duende precisamente hago referencia a ese costado lúdico, pícaro e imprevisible que tiene la cultura, ese soplo, ¿no?, de la inspiración, un duende. Decía García Lorca, cuando veía en España a bailar una bailadora de flamenco, decía, tiene duende, exclamaba, ¿no? Bueno, tiene duende. ¿Qué es lo que tiene? Eso recuerdo haberlo escuchado de García Lorca como ese aspecto doloroso, trágico de fondo, como alguien que ha entrado en esas cavernas de la experiencia humana, en esa parte más oscura, porque claro, a veces aparece una inspiración de carácter que uno puede decir más luminosa o celestial, o hablando hacia la eternidad o la trascendencia, o lo que más asociamos con lo divino, y otras veces esa inspiración que tiene el artista parece ser muy mordaz o muy, a veces enarbolando la bandera de lo marginal, sí, o los de lo poetas doloroso, malditos. lo de Claro, terrible. sí, no, ha habido incluso artistas que han cultivado vetas malditas, ¿no? Rimbaud, Baudelaire, muchos simbolistas franceses, pero bueno, se han sumergido en esas grutas, ¿no?, en esas cuevas donde aparece lo grotesco, lo monstruoso. Digo, son todos epifenómenos de la cultura humana, ¿no? Cada uno va a ir encontrando su camino y donde mejor esté asentado, ¿no es cierto?, como ser y como espíritu, ¿no? Bueno, como anticipaba y como verán ahí en la plaqueta, esta es la parte 1, va a continuar la semana que viene. Hemos tenido una conversación, creo yo, muy rica con Pablo, Gracias. al cual vuelvo a agradecer su presencia, que hayamos podido leer este libro muy bello que está publicado con el sello editorial de Pablo, Mirador, y que no por nada hemos puesto en la plaqueta también la dirección de correo electrónico de Pablo para el que quiera tener más información sobre él o sobre sus libros. Y bueno, anticipo lo que vamos a ver también la emisión que viene o hablar, que es un libro de mi autoría, pero publicado con el sello Mirador de Pablo. Pablo ha tenido la generosidad de publicar con su sello esta obra que es literaria, es de poesía principalmente, también hay relatos, que se titula Para andar por encima del mundo, subtítulo Textos de un pájaro azul, Marcos David Porrini, y que tal vez en la próxima emisión Pablo oficie en parte de entrevistador, quizás para comentar un poco sobre esta obra. Bueno, gracias a ustedes por habernos seguido, espero que haya sido interesante y los esperamos en la próxima emisión. Gracias, Marco.